Buenas tardes, de parte del Colegio de Farmacéuticos y de la Academia Nacional de Farmacia de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a todos los participantes, a nuestros expositores, la doctora Rosalba Alzate y el doctor Dirceo Barbano, así como también al doctor Lauro Moreto, presidente emérito de la Academia Nacional de Farmacia de Brasil, y al doctor Santiago Rodríguez, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, a este ciclo de conferencias hacia una política farmacéutica nacional, que nos hemos propuesto organizar ambas entidades y a las que queremos incorporar a otros actores clave con el objetivo de desarrollar espacios colaborativos de análisis y discusión sobre diversos temas de interés alrededor de los medicamentos y los servicios farmacéuticos para la creación de los insumos necesarios en el planteamiento de una política farmacéutica nacional en Costa Rica. Una política que abarque tanto los sectores público como privado, todas las etapas del ciclo de vida de los medicamentos, el asegurar el acceso efectivo a los insumos esenciales, considerando también los servicios farmacéuticos y la formación de recursos humanos para atender las necesidades de salud de la población. Con este ciclo de conferencias se pretende generar espacios que nos permitan conocer las experiencias de diversos países en torno a políticas farmacéuticas para enriquecer la propuesta nacional en esta temática, distinguiendo esos componentes necesarios para elaborar la misma y seleccionar esos elementos clave. En la conferencia nos hemos planteado como analizar la importancia de la regulación para el aseguramiento de la calidad de los medicamentos como un componente fundamental de una política farmacéutica nacional, para lo cual contaremos con la participación de dos excelentes expositores, el doctor Dirceo Barbano de Brasil y la doctora Rosalba Alzate de Colombia, a quienes de antemano me permito agradecerles por su anuencia a colaborar con nosotros en esta actividad. Antes de explicar la dinámica que vamos a seguir en este webinar y presentar a los expositores, quiero pasarle la palabra al doctor Santiago Rodríguez, nuestro presidente del Colegio de Farmacéuticos, para que les dirija unas palabras. Bueno, quiero dar una bienvenida a esta actividad tan importante, una actividad más de nuestra meta hacia una política nacional farmacéutica. Realmente lo que queremos es ir acumulando las experiencias que tienen otros colegas de otros países y otros países sobre este tema para lograr llegar a esa meta tan importante para nuestro país, que es una política nacional farmacéutica. Estamos muy complacidos de toda la información que hemos podido obtener en lo que va de este ciclo de charlas, y estamos seguros de que nos van a servir de insumos para lograr este objetivo, esta meta que queremos. Bienvenidos a todos los participantes. Sabemos que hay participantes que son colegas farmacéuticos, agremiados del Colegio de Farmacéuticos, pero también participantes que son personas relacionadas con todo el quehacer farmacéutico, personas claves del quehacer farmacéutico, quienes también deben de unirse a nosotros para lograr ese objetivo. Muchas gracias por participar en estas actividades y esperamos que para todos sea de gran importancia esto y logremos llegar en conjunto todos a obtener este objetivo. Gracias. Para iniciar este webinar de hoy, cada uno de los expositores tendrá un espacio de 45 minutos para su exposición y posteriormente se abrirá el espacio de preguntas que ustedes pueden realizar a través del icono de preguntas y respuestas. Iniciaremos con la participación del doctor Dirceo Barbano, quien hará su presentación en portugués, pero ustedes podrán escuchar la traducción en español en el icono de interpretación en el canal de portugués. Antes de presentar al doctor Barbano, quiero también expresar mi agradecimiento a la Academia Nacional a la Academia de Ciencias Farmacéuticas, Academia Nacional de Farmacia de Brasil, en la representación hoy del doctor Lauro Moreto, que es su expresidente, presidente emérito,
por el apoyo que nos han brindado para contar con excelentes colegas en estos webinars. Tengo ahora el placer de presentar al doctor Dirceu Barbano, quien es licenciado en Ciencias Farmacéuticas por la Pontificia Universidad Católica de Campinas, con posgrado por la Universidad de Sao Paulo. El doctor Barbano fue administrador de hospitales y secretario municipal de salud de los municipios de Ibaté y San Carlos de Sao Paulo. Trabajó en el Ministerio de Salud como director del Departamento de Asistencia Farmacéutica. Fue director presidente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA. Es miembro del Consejo de Administración del Consejo de Administración de Empresas Brasileñas, miembro de la Sociedad de Profesionales de Asuntos Regulatorios, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Farmacéuticas de Brasil y socio de la B2CD Consultoría Empresarial y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Profesionales en Asuntos Regulatorios. Muchas gracias, doctor Barbano, y adelante con su presentación. Sim, inicialmente, professora Lidiete, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite. Eu me sinto muito honrado em poder participar dessa atividade com meus colegas farmacêuticos de Costa Rica. Agradecer também ao Dr. Santiago Rodrigues, presidente do Conselho de Farmacêuticos da Costa Rica, e, claro, agradecer também ao professor Lauro Moreto por ter me indicado a participar e ter a honra de estar aqui com vocês. Cumprimentar a doutora Rosalba, que tem origem em um país que certamente tem uma das autoridades reguladoras mais bem estruturadas também aqui na América do Sul, na América Latina, em Vima, né, com a qual eu tive muito prazer também durante a minha gestão na Anvisa em conviver, conhecer as pessoas e saber do trabalho importante que é feito naquele país. Bom, eu há muito tempo deixei de ser professor, então eu vou fazer aqui uma conversa a mais informal possível, me mantendo depois à disposição para perguntas e uma interação direta com quem quiser fazer algum questionamento. Eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, espero que tudo funcione bem. No teste funcionou. Bom, a ideia e a encomenda que me foi feita é poder compartilhar um pouco com vocês o que aconteceu ao longo desses últimos anos, são 22 anos da existência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e em que medida as experiências e a vivência aqui no Brasil pode contribuir com os países nossos irmãos aqui na América Latina. E a minha ideia, então, é trazer para vocês um pouco da narrativa desse período e um pouco da experiência que nós acumulamos ao longo desse tempo. Primeiro, é importante dizer que eu atualmente não desempenho nenhum cargo em governo e todas as minhas manifestações aqui são de natureza estritamente pessoal e expressam as minhas opiniões a respeito dos temas que nós vamos tratar. Eu estruturei, doutora Lidiete, aqui uma conversa envolvendo esses 4 tópicos. O primeiro deles é tentando compartilhar aquilo que nos une aqui na América Latina, né? Ou seja, nós vivemos uma realidade muito semelhante do ponto de vista da estrutura reguladora sobre medicamentos e dos nossos sistemas de saúde em termos das dificuldades, dos problemas e dos desafios que nós enfrentamos. Conversar um pouco sobre o contexto que levou à criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aqui no Brasil, um pouco do que é a Anvisa
e um pouco do que tem sido feito ao longo desse tempo, desses 22 anos, na busca por uma eficiência regulatória, e que nós vamos poder discutir um pouco depois, conceitualmente, o que significa isso. Eu acho sempre muito importante lembrar que, para a maioria dos países aqui da América Latina, a regulação sobre medicamentos é um tema contemporâneo. As nossas experiências de preocupação e de medidas em relação a esse assunto, elas se remetem a 25, 30 anos atrás. Então, é uma experiência contemporânea, recente, justamente porque nós descobrimos e percebemos ao longo do tempo o que a professora Lidiette acabou de nos dizer, que a regulação, o controle sanitário sobre a qualidade, sobre a eficácia e a segurança dos medicamentos, são um componente fundamental de qualquer política de medicamentos e assistência farmacêutica nacional. Então, esse é um tema novo para praticamente todos os países aqui na América Latina. Se nós olharmos o nosso subcontinente como um todo, nós vamos perceber que em praticamente todos os lugares existem estruturas dedicadas para a regulação de medicamentos, e a maior parte delas é vinculada diretamente ao Ministério da Saúde. Nós vamos também perceber que cada vez mais os países têm entendido que o sistema regulador de medicamentos é um componente central do sistema de saúde. O acesso, a qualidade, a disponibilidade, a diminuição das vulnerabilidades dos sistemas de saúde em relação à possibilidade de incorporar, acessar e usar os medicamentos. Esse conjunto de questões que envolvem a regulação sobre medicamentos, os preços, acabam sendo hoje muito centrais enquanto preocupações dos sistemas nacionais de saúde. E o que também é verdade é que os mercados maiores acabam sendo aqueles mercados onde a regulação é feita e exercida de uma forma mais eficiente. Não sempre é muito importante não esquecermos que, apesar do nosso olhar sobre essa questão e o significado dela para nós, latino-americanos, o mercado nosso é muito pouco representativo do ponto de vista econômico no cenário global. O mercado da América Latina representa em torno de 6% do mercado farmacêutico global. Isso, claro, nos coloca numa posição, por vezes, de fragilidade em relação à tomada de decisões, à criação de estruturas e um enfrentamento que normalmente acontece quando você estabelece questões e quesitos regulatórios frente ao papel que a indústria global, que atua em praticamente todo o mundo, desempenha. É também sempre interessante olhar que, na verdade, na América, nos Estados Unidos, a agência americana FDA existe há mais de 100 anos, agora chegando a 115 anos, né, de existência. A primeira agência reguladora criada como autoridade reguladora autônoma na América Latina foi a agência cubana, em 1989. Então, como eu disse, é um tema contemporâneo. A ANMAT, na Argentina, criada em 92. A INVIMA, na Colômbia, em 94. A estrutura própria do Health Canada, em 1996. A Anvisa, 99. A COFEPRIS, 2001. Depois, em 2012, nós tivemos a criação da Autoridade Sanitária do Equador. E o Chile discute hoje ainda a criação de uma agência que venha substituir o papel que o Instituto de Saúde Pública do Chile cumpre. Mas, embora nós tenhamos em todos os países estruturas
próprias para a regulação de medicamentos, em poucos países existem essas estruturas autônomas, vamos dizer, estruturadas na forma de agências à luz do que acontece nos Estados Unidos ou na Europa. Outro ponto que eu acho que é importante é nós nos lembrarmos que essas estruturas e os países que resolvem, tomam decisões de estruturar sistemas regulatórios mais robustos, eles normalmente não precisam partir do zero e não estarão sozinhos no cenário global, uma vez que existem vários mecanismos e estruturas de cooperação. Eu elenquei aqui algumas delas, o PIX, que é uma estrutura de cooperação na área de inspeção, o ICH, que trata muito nos requisitos de harmonização para o registro de medicamentos. A Organização Mundial da Saúde tem um sistema de fortalecimento das autoridades reguladoras, mas de reconhecimento daquelas autoridades que já são mais estruturadas, assim como também a Organização Pan-Americana de Saúde tem um sistema que reconhece agências que são estruturadas e classifica essas agências. Eu coloquei esse gráfico aqui para demonstrar isso, essa tabela, que, na verdade, as agências e os países que estruturam essas autoridades autônomas, eles acabam se inserindo num ambiente de muita cooperação e onde é possível uma construção coletiva de soluções e de marcos regulatórios, de requisitos regulatórios também. A OPAS tem um espaço importante, que é a Rede Pan-Americana de Harmonização e Regulação Farmacêutica, e tem um sistema de avaliação das autoridades reguladoras nacionais. E isso funciona, a Rede PARF, desde 2000, quando o Conselho Diretivo da OPAS a criou. Da Rede PARF participam praticamente todos os países da América, os subcontinentes, a América Latina e a América do Norte, e, além disso, tem o sistema das autoridades de referência, e aqui estão indicados os anos em que cada uma das autoridades que estão hoje reconhecidas como autoridades regionais de referência pela OPS, que foram, então, reconhecidos como tal, inseridos nesse sistema. Então, isso vale para dizer que, embora a gente vá falar aqui de uma experiência que o Brasil viveu, essas experiências ao redor aqui do nosso continente, da América Latina como um todo, na verdade, nos remetem a desafios que são muito comuns e a uma realidade que ainda é bastante também, bastante similar nos diferentes países. E para dizer também que a tomada de decisão de uma estruturação de instituições como essa remete os países a uma cooperação em estruturas que já estão sedimentadas. Bom, uma coisa que eu acho que é importante nesse momento em que os colegas e a sociedade em Costa Rica vive, de discutir uma política de medicamentos que tenha consequência no Sistema Nacional de Saúde e que possa contar com uma estrutura que seja responsável pela regulação, em compartilhar como que esse processo se deu aqui no Brasil, porque muitas vezes nós ficamos imaginando que esses temas são construídos a partir da academia ou a partir de movimentos mais restritos a grupos como os farmacêuticos ou a indústria farmacêutica. No Brasil, na verdade, nós tivemos uma conjuntura muito particular na década de 1990, que levou em 1999, a criação da agência. E eu trouxe aqui uma narrativa para tentar explicar para vocês quais foram os componentes principais desse momento da história do nosso país que levou, então,
a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu tenho certeza que vocês vão colher alguns elementos aqui que devem ser muito também frequentes na realidade de vocês, né? Um primeiro ponto é que o conceito de controle sanitário sempre foi muito vinculado historicamente a uma noção de inspeção, né? Então, controle e inspeção, o controle e a fiscalização, né? E isso, na verdade, demonstra que ainda nós temos um olhar muito preso a um conceito que, ao longo do tempo, ele vem mudando, mas essa mudança não é fácil, não é simples, e foi o que nós experimentamos ao longo dessa década de 1990. Então, vários eventos aconteceram nesse momento e que nos desafiaram e desafiaram esse conceito da simples inspeção. Mas, até hoje ainda, no ambiente aqui da vigilância sanitária no Brasil, nos estados ou nos municípios, a gente ainda encontra esse conceito de que o controle se faz pela fiscalização, o que não é verdade. Já em 1990, o ministro da Saúde, na época, ele declarou que a má qualidade dos medicamentos no Brasil era um problema terrível e afirmou que a vigilância em saúde deveria ser uma prioridade. E desenvolveu lá em 1990 um plano que previa, então, que ele iria zerar a fila, responder todos os casos pendentes, mediante medidas simples e administrativas. Ele iria responder os processos pendentes com medidas que pudessem depender algumas de normas, mas muito do que era possível ser feito naquele momento, e assegurar a qualidade dos produtos mediante a inspeção nas linhas de produções, nas empresas, e ainda ia dar respostas aos processos pendentes que requerem uma análise mais detalhada com base científica. Isso lá em 1990. Mas, naquela época, o nosso Colégio de Farmacêuticos do Estado de São Paulo já denunciava que havia mais de 23 mil registros de produtos no Brasil de medicamentos de qualidade duvidosa. Princípios ativos sobre os quais não havia estudos detalhados e profundos e robustos acerca da eficácia e da segurança, associações de fármacos em dose fixa, também que não apresentavam racionalidade comprovada, medicamentos com indicação duvidosa e muitos produzidos em condições bastante precárias. Embora o Brasil tivesse uma indústria farmacêutica já bastante forte, organizada, e naquele momento nós já contávamos aqui no Brasil com muitas fábricas das empresas estrangeiras. Em 1993, se publicou um decreto aqui no Brasil, então, determinando que os medicamentos deveriam trazer nas suas embalagens o nome do princípio ativo em destaque em relação às marcas dos produtos. A indústria, naquela época, por entender que havia um conjunto de ainda limites legais para que isso fosse implementado, simplesmente entrou na justiça e esse processo não avançou. Em 1994, o Ministério da Saúde informou que iria, então, agir para retirar os medicamentos ilegais ou aqueles de má qualidade do mercado, envolvendo as autoridades dos estados nas inspeções. Naquele mesmo ano, foi criada uma comissão especial de investigação justamente para investigar denúncias sobre o Ministério da Saúde e outras agências do governo. A investigação mostrou, naquele momento, que havia um foco de corrupção dentro do Ministério da Saúde envolvendo determinados profissionais e determinadas empresas. Isso foi parte de uma investigação, na época, conduzida pelo Congresso Nacional. A situação, aquela, desagradava tanto a indústria quanto o governo, porque o setor produtivo necessitava de agilidade,
e também dos registros, porque eles já, naquela época, queriam competir no mercado internacional e a imagem de um sistema sanitário frágil e precário acabava ferindo a imagem dos produtos. O governo necessitava também transmitir uma imagem de confiabilidade, porque queria o investimento das companhias multinacionais e a possibilidade de acesso a mercados estrangeiros, né? Em 1994, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso foi eleito, começou a se falar, então, na necessidade de criação de um organismo autônomo e independente que pudesse, então, substituir aquela estrutura que era própria do Ministério. E, na verdade, entre 95 e 98, a indústria e a complexidade da indústria farmacêutica no Brasil aumentou muito, né, justamente porque havia uma intensificação naquele momento do mercado internacional, uma abertura da economia brasileira à atuação mais e mais presente das empresas estrangeiras, né? E naquele período, na verdade, havia uma aparente convergência entre as opiniões do setor produtivo, dos setores governamentais, e uma oportunidade política para a criação de agências executivas, não apenas para fazer isso. Naquela época se discutia agência para o controle do setor elétrico, o controle do setor de telefonia, de telecomunicações, a agência que cuida de transportes, e havia, então, um clima político favorável para a criação de uma agência para cuidar de medicamentos. E a discussão sempre na perspectiva das autoridades de que o Brasil era um país onde havia uma fragilidade no sistema regulatório de medicamentos e se dizia que fazia mais de 15 anos que as empresas não eram inspecionadas constantemente. Nessa época foi criado um programa de inspeção da indústria, inclusive. Mas começaram a acontecer fatos internamente que colocaram em xeque aquela estrutura. Um deles foi a morte de 68 pessoas por contaminação de água utilizada em hemodiálise. Isso lá em 1996. Em 97, 28 pessoas morreram depois de um problema com nutrição parenteral prolongada. Bom, e aí o governo tomou pé da situação, chegou à conclusão que precisava fazer alguma coisa, visitou o próprio ministro, o FDA e o CDC nos Estados Unidos, mas em 1998, mais uma vez, o país foi sacudido por um escândalo quando houve a identificação de contraceptivos no mercado que não continham a substância ativa, e isso fez com que o episódio ficou conhecido como as pílulas de farinha, e muitas mulheres ficaram grávidas de forma indesejada e acabaram tendo uma situação muito complicada. E, além disso, logo na sequência, se verificou a falsificação do medicamento Androcur, que é utilizado para o tratamento de câncer de próstata. E isso, na verdade, generalizou o sentimento de que a sociedade brasileira não podia confiar na qualidade dos medicamentos vendidos aqui, né? Bom, nessa conjuntura, várias medidas legislativas foram tomadas, ampliando a responsabilidade das empresas, aumentando as penas pelos crimes de falsificação de medicamentos. A imprensa noticiava isso frequentemente. A ONU, naquela época, por conta dos acontecimentos no Brasil, emitiu recomendações sobre a falsificação de medicamentos, cobrando vontade política, e ainda fazendo com que a imprensa publicasse muitos artigos a respeito do risco da falsificação de medicamentos ao redor do mundo. Isso fez com que, então, em 1998, o governo convidasse o Dr. Gonçalo Vecina para ajudar a estruturar essa agência que acabou por se tornar depois a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a publicação da lei
em 1999. E o que é a Anvisa? A Anvisa foi a primeira agência reguladora brasileira da área social. Como eu disse, foram criadas várias agências na área de infraestrutura, mas a primeira na área social foi a Anvisa, em 26 de janeiro de 1999. É um organismo regulador governamental com independência e estruturada num regime oficial e especial e vinculada ao Ministério da Saúde. Mas hoje ela tem uma autonomia, inclusive orçamentária, dentro da estrutura do orçamento federal. Ela coordena o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque a gente aqui, embora tenha uma agência central, tem autoridades reguladoras ou controladoras nos estados e municípios. A parte de normatização, a Anvisa é responsável. A execução daquilo que é decidido pela Anvisa envolve também os estados e municípios. Há um contrato de gestão firmado anualmente com o Ministério da Saúde, que fixa as metas, as responsabilidades, e a Anvisa, além da estrutura em Brasília, para cuidar da parte de regulação, ela faz o controle em postos de fronteira ou de portos e aeroportos, controlando produtos e viajantes como responsabilidade. Ela tem cerca de 3 mil funcionários, sendo que mais de 400 deles são mestres e mais de 100 são doutores, todos concursados e vinculados à administração federal. A agência conta com uma diretoria colegiada, com 5 diretores, um presidente. Todos são nomeados pelo presidente da República, mas precisam de aprovação do Senado, eles são indicados, o Senado aprova e depois o presidente nomeia, e atualmente tem mandatos de 5 anos e não é permitida a renovação, é um único mandato. E a diretoria tem 5, a estrutura da Anvisa tem 5 diretorias, uma que cuida da gestão institucional, outra que cuida do tema de regulação, outra que cuida da responsabilidade da articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, uma que cuida da autorização e registro, onde está a parte de medicamentos, e uma outra que cuida de controle e monitoramento. A Anvisa tem uma responsabilidade imensa, o Brasil é um país de território muito grande e, por consequência disso, uma população também, e um conjunto de estruturas que são de responsabilidade da Anvisa fazer o controle. Né? A gente tem mais de quase 10 mil empresas produtoras, 80 mil farmácias, 6.280 hospitais, e isso, claro, impõe um desafio enorme a qualquer autoridade reguladora, e, além disso, ainda o objeto de trabalho da Anvisa envolve, além de medicamentos, cosméticos, envolve alimentos, envolve tabaco, envolve os dispositivos médicos, envolve os sanitizantes, os pesticidas ou agrotóxicos. Então, a Anvisa não é uma agência de medicamentos, ela é uma agência de vigilância sanitária ou em saúde e que se responsabiliza pela aprovação e pelo monitoramento de uso de um conjunto de produtos, além de serviços. Bom, o modelo de regulação que a agência exerce é um modelo muito comum, né? Porque você tem uma atividade de regulação pré-comercialização, cujo o foco são as boas práticas de manufatura, e uma atividade pós-comercialização, e para que essa atividade pós-comercialização, como farmacovigilância, tecnovigilância, aconteça, você tem as atividades meio aí, como o registro dos produtos, a autorização de mercado, e ainda a regulação sobre os serviços de saúde. Então, é possível dizer que a gente tem, de um lado aqui, controle e monitoramento, de um outro lado, a articulação desse sistema nacional como um todo, que se responsabiliza por fazer com que as decisões da agência federal tenham consequência no espaço das cidades ou dos estados.
Uma agência como essa tem alguns pressupostos importantes. Um deles é justamente ter recursos, dispor de recursos e fazer a gestão do orçamento e a gestão financeira. Uma outra é fazer a gestão dos recursos humanos, e a gestão aí significa, além da contratação, da vinculação por concurso público, a capacitação e a formação desses profissionais, ainda a responsabilidade pelas inspeções. Aqui um dado para vocês terem em mente, a dimensão, né? Apenas no ano de 2019, apenas para fiscalização ou certificação de boas práticas de medicamentos, a Anvisa fez mais de 110 inspeções em fábricas fora do Brasil. Então, isso projeta a instituição no cenário global também, né? E, por fim, uma agência, uma estrutura como essa tem que ter capacidade de diálogo com os setores da sociedade, as empresas. A Anvisa realizou, em 2019, quase 300 audiências virtuais, e naquele ano, mais de 1.900 audiências presenciais. Em 2020, isso mudou. Hoje as audiências são apenas virtuais, e a Anvisa, em 2020, fez mais de 2.200 audiências com meio virtual. E o que a gente classifica, ou poderia falar sobre a eficiência regulatória, ou mesmo a qualidade regulatória? Se nós pensarmos em qualidade, nós vamos falar aqui de independência técnica, transparência, previsibilidade e coerência. Nós vamos falar numa estrutura institucional que consiga dar estabilidade aos líderes, tenha uma governança adequada, cuide dos talentos humanos, cuide de tecnologia da informação e de recursos financeiros. E, claro, o país precisa contar com ferramentas regulatórias estáveis, um marco legal, fonte de dados epidemiológicos importantes, de dados de mercado que sejam confiáveis, a gestão do que a gente chama do estoque regulatório. É necessário saber se uma norma aprovada em 2001, 2002, ela ainda faz sentido, se não faz, se ela precisa ser revogada, precisa ser alterada. Um outro ponto importante é a avaliação de impacto regulatório e a avaliação de resultado da atividade reguladora. Isso implica em ter um sistema que consiga gerar o que nós chamamos de qualidade regulatória. Existem técnicas para isso. As boas práticas regulatórias, e hoje mundialmente se fala sobre isso, implicam em construir um ambiente de previsibilidade que dá legitimidade à atividade regulatória, que dá transparência e estabilidade ao processo. É o melhor dos mundos, é aquilo que todo mundo espera de qualquer ambiente regulatório, né? Previsibilidade, legitimidade, transparência e estabilidade. Com quais ferramentas se atinge esses objetivos? Uma agenda regulatória. Uma agenda regulatória significa combinar com a sociedade, com os setores regulados, o que será objeto da regulação num período futuro. A participação social na regulação é outro aspecto fundamental de uma boa prática regulatória. As análises de impacto regulatório também, análise de resultados regulatórios e, como eu disse já, a gestão do estoque regulatório. A participação social é algo importante que se obtém como? Em qualquer movimento regulatório, se fazer consultas públicas.
tomadas públicas de subsídios, consultas dirigidas, diálogos com determinado setor, vamos regulamentar assuntos relacionados à bioequivalência. É necessário que se chamem os centros de bioequivalência, as empresas, que se discutam as perspectivas regulatórias dos diferentes envolvidos, né? Audiências públicas, consultas para revisão de guias. Então, são ferramentas que precisam ser construídas juntamente com a estrutura da autoridade reguladora, né? Análise de impacto regulatório é algo fundamental, porque a cada decisão que se toma em relação a regulamentar determinado tema, em avançar na regulamentação de determinado assunto, é importante que se faça uma análise de qual o impacto que aquela medida pode gerar, ou quais os impactos que vão ser gerados para a indústria, para a sociedade, né, dessa forma que tudo esteja absolutamente transparente, combinado e ajustado antes da decisão. Um outro ponto que eu considero fundamental, e até já surgiu uma nova ciência para cuidar desse assunto, que nós chamamos de ciências regulatórias, é a gestão do conhecimento. É fundamental compreender que a atividade reguladora, o exercício técnico dentro dessas autoridades, ele é um ambiente de aprendizado contínuo, onde cada decisão pode se configurar em um aprendizado, que precisa ser registrado, que precisa ser trabalhado e repassado aos outros. Então, compreender essa questão como sendo estratégica é fundamental. Aqui são dados da Anvisa, por exemplo, em termos de escolaridade, 48% dos funcionários da Anvisa têm um nível de especialização, uma pós-graduação em nível de especialização. 22% são mestres, né? E 6,87% são doutores. Então, esse patrimônio, mais do que aquilo que ele é em termos da formação das pessoas, ele proporciona um ambiente apropriado para que você trabalhe com esse conceito de gestão do conhecimento, onde tudo o que se faz gera aprendizado e serve como ponto de crescimento e de aprimoramento da atividade reguladora, né? Bom, nesse sentido, intervir na capacitação de recurso humano, na preparação e registro de documentos técnicos, na realização de investigação e estudo, é fundamental. Por isso, a agência ou a autoridade reguladora e a sua proximidade com a academia, com os colégios médicos, farmacêuticos, é algo que é absolutamente desejável, né? E outra questão que é importante, para finalizar, há um gap sempre presente de conhecimento entre as empresas e a autoridade reguladora. E, por incrível que pareça, na maior parte das vezes, o conhecimento ele é mais difundido e mais profundo em relação às inovações com a indústria do que com as autoridades reguladoras. E trabalhar esse gap, diminuir esse gap e fazer com que esse conhecimento seja o mais uniforme possível é algo também absolutamente desejável. Por isso, compreender o conhecimento, inovação e pesquisa, contar com parcerias com universidades para que os técnicos possam se desenvolver nesse ambiente é também algo fundamental e desejável. Eu paro por aqui, doutora Lidiete, e fico à disposição depois da doutora Rosalba conversar sobre isso tudo que eu acabei de dizer. Obrigado a todos. Muchas gracias, doctor Barbano, por su presentación. Y ahora entonces continuaríamos con la participación de la doctora Rosalba Alzate, quien es química farmacéutica de la Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia, con posgrado en Administración Pública de la Escuela de Administración Pública de Medellín también. Fue docente y decana de la Facultad de Química Farmacéutica de la Universidad de Antioquia.
distinguida como profesor huella en esa facultad por varias cohortes. La doctora Alzate ha sido asesora y docente en temas de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio para Latinoamérica a través de la Organización Panamericana de la Salud y también en la empresa privada, con amplia experiencia como auditora y asesora en la implementación de las mencionadas buenas prácticas. En el caso de esta implementación de buenas prácticas de manufactura y buenas prácticas de laboratorio, ha participado tanto como docente como consultora en laboratorios oficiales de Bolivia, Honduras, Chile, República Dominicana, Ecuador y Brasil, en 5 estados, y también en México. Ha sido asesora del Ministerio de Salud de Colombia en el tema de medicamentos y del Seguro Social en el Programa Nacional de Control de Medicamentos y Calificación de Proveedores. Ha participado como profesora invitada en programas de posgrado y de extensión en la Universidad del Valle de Guatemala, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Santiago de Chile, en la Universidad de San Andrés en Bolivia, en la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia, y actualmente participa como docente en el Diplomado Formación de Auditores de Buenas Prácticas de Manufactura en la Universidad del Valle de Guatemala, y además es gerente técnica del laboratorio Fibrates. Muchísimas gracias, Rosalba, por haber aceptado pues nuestra invitación a compartir esta tarde, noche con nosotros. Adelante. Gracias, doctora Lidia, y gracias a todos los que participan en esta tarea que se impusieron, que no es nada fácil, pero bueno, la van a sacar adelante. Esto es un proceso largo, no es un proceso que se empieza en un solo día, y parte de eso es lo que quiero compartir con todos ustedes, un poco de lo que viví en la década del 90, cuando todavía estaba muy activa en este campo, y lo que se vive después en estos días. Entonces, igual mi presentación va dirigida como a manejar un poco el componente de calidad, o sea, cómo el componente de calidad está presente y se mueve alrededor de lo que es una política farmacéutica. Una política farmacéutica no podría estar de ninguna manera alejada de este componente tan importante. Bueno, yo tengo que decirles que ya pues soy una profesora emérita retirada de la Universidad de Antioquia, pensionada ya en esa feliz jubileo, y por supuesto todo lo que yo les cuento ahora va a ser a nivel muy personal, va a ser fruto de todas las experiencias que tuve en toda esta vida profesional y en este trasegar tanto académico como de asociación, y como profesional y parte de la asesoría en las que he participado. Nosotros en Colombia empezamos este proceso de la política farmacéutica, que no se empezó como tal, más o menos por la década, un poquito antes de la década del 90. Tuvimos un proceso importante en el cual fui partícipe sobre lo que fue el programa de garantía de calidad del entonces Seguro Social, donde se encontraba que en un momento dado teníamos en ese programa un 89-90% de rechazos por cuestiones de calidad, y entonces el programa se hizo a través de su directora en ese momento, que era la doctora Nelly Marín, y con ella y otro grupo grande, y en la asesoría de OPS con Liliana Santís, pues empezamos ese programa que duró un poco más de 10 años, cuando al final de esos 10 años, para el año 93, ya nosotros habíamos manejado una política de calidad. No se veíamos tanto como la política farmacéutica, pero sí ya estábamos manejando lo que era la parte de calidad. En ese momento, pues nos da a nosotros un proceso político en Colombia importante, que fue la Constitución del año 91. En esa Constitución aparece ya ese punto importante de lo que fue la reforma del sistema de salud, y ahí mismo se crea o se ordena la creación del INVIMA, que se viene a consolidar, como ya nos lo dijo el doctor ahora, Marcelo, en el año 94. Y desde ahí para allá, pues entonces ya es muy claro el trabajo que había que hacer frente
a que el Ministerio de Salud es el que hace las regulaciones sanitarias, hace la regulación y expide las leyes y los decretos, y el Ministerio y el INVIMA hace lo que es la vigilancia y el control sanitario. Y entonces ahí empieza ya a conformarse un punto importante de la política farmacéutica, ya que empieza a coger fuerza, y hablamos de la asistencia farmacéutica, de manejar un desarrollo en el currículum de la universidad, de actualizar ese currículo para que tuviéramos atención farmacéutica, como la llamamos en su momento. Y esto hace que se vaya creando como un ambiente muy propicio para lo que fue más tarde, ya para el 2003, conformado la política farmacéutica. Entonces, todo ese periodo de esas 2 décadas, del 84 al, 90, al 2003, fueron décadas muy importantes, que fueron de trasegar y caminar alrededor de lo que fue este trabajo previo a la formación de la política farmacéutica. Entonces, la política farmacéutica ya aparece en un momento importante, porque ya desde el año 95 ya teníamos una directriz clara sobre que era muy importante el componente de calidad para esa política, y por lo tanto se empieza con el decreto para que todas las empresas iniciaran su proceso de buenas prácticas de manufactura, que culminó en su primera etapa en el año 2000, donde ya prácticamente había una depuración muy grande de las empresas que realmente estaban dispuestas a ese trabajo. Y las otras pues se fueron quedando un poco, que después fueron renaciendo de nuevo, pero que en ese momento se hizo una buena cosa importante, y ya teníamos avanzado ese proceso para tener éxito en lo que fue la política farmacéutica. Y realmente pues el INVIMA es una de las agencias sanitarias importantes y fuertes en Colombia, en su estructuración, en su forma y en su trabajo. Bueno, entonces ya entrando al tema que me piden sobre lo que es el componente de calidad, pues solo para repasar un poco, aquí entrar en materia. La política farmacéutica tiene tres pilares importantes, 3 componentes. El uno es el uso adecuado, el uso racional del medicamento. El otro es el acceso al medicamento, y el otro es la calidad del medicamento. Pero entonces, en este componente farmacéutico, la calidad la vamos a tener en cuenta no solo como la parte del producto mismo, sino como la parte integral de lo que es la calidad. Entonces, en esa... Y también, dependiendo, pues miramos los enfoques que se le dieron. En Colombia nosotros tenemos un componente, el enfoque que se le dio a la política farmacéutica en Colombia fue basado en el acceso, el uso racional y la calidad de los medicamentos. Digamos que ahí nos centramos en ese proceso de la política. Hay otros enfoques, pues que igualmente trabajan esos mismos componentes, pero centran su concepto, por ejemplo, en la salud por extensión a los medicamentos. Aquí tuvimos en cuenta que las buenas prácticas de manufactura eran muy importantes para llegar a ese contexto, y nos enfocamos ahí. En este momento, pues sigue ahora en el documento COMPES, están en el proceso de la actualización, la renovación, el mejoramiento de esa política, que ya va para cumplir los 20 años. Entonces es importante mirar qué pueden actualizar en ese proceso. Entonces, en este componente de calidad, yo pienso, desde mi punto de vista, realmente hay que diferenciar los aspectos técnicos y el cultural y el humano. Es muy importante el aspecto cultural, el aspecto humano. Mirar que la calidad es una actitud hacia la vida, es una actitud hacia el trabajo, es una opción que todos tomamos, para el cual nosotros podemos mirar cómo desarrollamos el sentido de pertenencia a la institución. Nosotros trabajamos con personas,
nosotros trabajamos, dependemos de esas personas. Los medicamentos no son elementos que ni tampoco el servicio farmacéutico y la atención son actividades que nosotros podamos desechar en un momento dado. El que tiene camisas, el que vende camisas, pues si usted se mide la camisa y dice, esa camisa no me gusta, no llena mis expectativas, se la quita y pone otra. Y nosotros aquí no tenemos esa opción. Cuando la persona ya dice que no me sirve, que el medicamento no está bien, que esto ya no lo quiero, ya no lo puede devolver, ya se lo han tomado, ya le han colocado los medicamentos, ya tenemos un proceso distinto. Entonces a mí me parece que en la política farmacéutica hay que darle mucho énfasis, pero mucho énfasis a lo que es la parte cultural, la parte humana, y también, por supuesto, al componente técnico. Obviamente, si nos dan un producto que no contiene los elementos de calidad, es obvio que nosotros de ninguna manera vamos a poder tener las condiciones que necesitamos de un medicamento. O sea, lo que es la seguridad, la eficacia y la calidad del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que mirar es que la calidad es cumplir con unos requisitos y que esos requisitos son un montón de características, un conjunto que le damos al producto y que eso lo hace que sea apto para el usuario. O sea, la mejor definición de una calidad es la aptitud para el uso previsto. Si es para quitar la fiebre, pues que quite la fiebre. Si es para quitar la diarrea, que quite la diarrea. Si es para curar o disminuir un dolor, que disminuya el dolor. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos como calidad de un producto. O sea, que sea apto para el uso. Y cuando nosotros hablamos de la calidad total, estamos esperando que haya todo un conjunto de actividades alrededor de la producción, del manejo, de la distribución, del uso, del almacenamiento, para que ese proceso sea siempre continuo en forma adecuada y que todos esos factores humanos, económicos, administrativos, técnicos, entonces hagan que haya un desarrollo integral y armónico y que entonces podamos decir que realmente la comunidad o la empresa están recibiendo o dando productos de calidad. Entonces, nosotros no podemos hablar solamente en estos aspectos en el que estamos moviéndonos dentro de la política farmacéutica de la calidad del producto únicamente, sino que nosotros tenemos que hablar de la calidad del proceso, de la calidad del trabajo, de la calidad humana, de la calidad humana. El servicio farmacéutico depende del hombre, del que lo está entregando. Entonces yo creo que ahí tenemos nosotros que trabajar muchísimo ese concepto de lo que es la calidad total frente a lo que es el desarrollo y la parte humana de las personas. Lo que es hacerlo, integrarlo a todo este suministro de medicamentos donde hay que trabajar, que hay que seleccionar, hay que adquirir, hay que guardarlos, hay que mirar cómo es el uso racional, cómo le enseñamos a utilizarlo. Y nosotros, pues, esa parte la tenemos que mirar dentro de la atención y forma parte integral de la política farmacéutica. Y al igual que tenemos que mirar a nuestros proveedores, qué les estamos comprando. Les estamos comprando un producto que nosotros tenemos que entregar para que satisfaga a un individuo o una comunidad o muchos individuos, entonces le tenemos que exigir que nos dé seguridad, que nos dé eficacia y que nos dé calidad. Entonces, eso es importante dentro de este concepto y tenemos que enseñarlo a utilizar correctamente para lograr estos tres elementos. Mirando desde este punto de vista, entonces, la calidad tiene objetivos diferentes para el fabricante y tiene objetivos diferentes para el usuario y para el sistema integral de suministros. Entonces, el sistema integral lo que quiere es tener una buena selección de un medicamento, pero para tener una buena selección el fabricante le tiene que entregar un buen producto y el fabricante tiene interés en entregar un buen producto que además de que cumpla con los requisitos, ese producto también le dé rentabilidad. Él no tiene una entidad de beneficencia, y eso pues es obvio que sí todos lo sabemos, pero él también nos tiene que entregar algo que nosotros podamos recibir y satisfacer la demanda y satisfacer al usuario. ¿Y el usuario qué necesita? Pues que sea eficaz,
el usuario necesita eficacia, necesita que realmente el medicamento haga lo que tiene que hacer. Además, nosotros tenemos que recordar que nosotros dependemos de la fabricación en el sentido que esos medicamentos que nosotros entregamos a las personas nunca han sido analizados, jamás, jamás, porque todos los análisis que hacemos para hacer control, primero, están dirigidos a unos parámetros muy específicos y segundo, son destructivos. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un muestreo y por inferencia, damos por hecho que toda la producción salió buena. Entonces ahí es donde nosotros decimos que la calidad depende de la gente, depende de las personas, depende de la honestidad de los que están trabajando, porque es que en un control final nosotros no podemos saber muchas cosas de las que pasan durante el proceso productivo. No lo sabemos, no lo sabemos. Todos hemos oído casos como el del Tylenol hace muchísimos años y eso se salía de las manos del fabricante, dependió fundamentalmente de las personas. Entonces, a eso me refiero yo, la calidad total tiene que ir de la mano de las personas, a las que tenemos que darle un trabajo muy grande, muy importante dentro de este componente en la política farmacéutica. Y esos componentes, entonces, pues yo pienso que va a través de todo el sistema de suministro, o sea, tanto de la selección y estimación de necesidades para que tengamos realmente un aprovechamiento de lo que tenemos y de los pocos recursos que a veces tenemos, no tenemos tantos recursos, de la promoción del uso racional, de qué medicamentos vamos a adquirir y cómo los vamos a almacenar y distribuir. Yo voy a ir en el chat una pregunta de un compañero, ya se me olvidó el nombre ya, pero Cárdenas creo que es el apellido, está en el chat que me hablaba de la distribución. Y él tiene razón, la calidad es un elemento que está intrínseco en un producto. La calidad no es etérea, la calidad es real. La calidad se hace y se construye durante todo el proceso productivo. Y ese proceso productivo incluye el almacenamiento y la distribución. Si nosotros no tenemos en cuenta ese almacenamiento, entonces, y esa distribución, vamos a correr en riesgos enormes de perder lo que tanto y con tanto trabajo hizo el fabricante. Y con tanto trabajo y con tanto juicio hicieron los que hicieron la estimación de las necesidades y los adquirieron. Entonces nosotros tenemos que pensar que eso es un elemento importantísimo y que de hecho ya hay en parte para que nuestro oyente esté un poco tranquilo, ya tenemos lo que son las buenas prácticas de almacenamiento, las buenas prácticas de distribución que están integradas y que son ya de carácter obligatorio, por ejemplo, en Colombia y en otros países donde es importante que esto se dé, porque de lo contrario, pues se pierde todo el esfuerzo anterior de estos otros pasos. Entonces, la calidad de los medicamentos es un proceso dinámico, es un proceso transversal a todo el sistema de suministro. Entonces, por eso tanto, el conocimiento, la actitud y la técnica tienen que estar incluidos en la política farmacéutica. Ese es uno de los componentes muy importantes de la política, son 3 componentes y este tercer componente es fundamental. Cuando vamos un poco vamos a mirar lo que es la selección y estimación de necesidades. Entonces, ¿qué queremos nosotros de mirar? ¿Por qué es importante la calidad aquí? Porque lo ideal es que tengamos un menor número de productos que faciliten el manejo administrativo. Y entonces, ¿cómo vamos a definir esos productos? ¿Cómo vamos a definir cuál es ese listado? Y ahí tenemos que mirar calidad frente a eficacia y también frente al uso racional. O sea, ¿cuáles son las enfermedades prevalentes del sector, del barrio o digamos, del país? ¿Sí? Esto también cuando nosotros hablamos del menor número de productos, también estamos hablando que al hacer las verificaciones e inspecciones, parte del programa,
pues también el costo va a ser inferior. Y cuando más efectiva y sencilla sea la calificación de un proveedor, pues obviamente la vigilancia va a costar mucho menos y por eso es necesario que el programa de buenas prácticas de manufactura se implemente, o sea, que haya un proceso donde de alguna manera las personas que están en estos programas de política y de vigilancia, pues vean que realmente ellos son los que realmente cumplen con el BPM. No podemos tener un producto biodisponible y decir vamos a hacer pruebas de biodisponibilidad, etcétera, etcétera, y el producto que estamos recibiendo es de una empresa que no tiene normalizado su proceso, entonces cambia de formulación cada vez que produce. Por Dios, ahí no vamos a tener nosotros ningún dato que sea real en el tiempo, que nos permita en el tiempo revisar y ver que realmente se cumple. Entonces, si no tenemos buenas prácticas de manufactura, realmente es difícil pensar en que vamos a entregar medicamentos con la calidad. Entonces es importante que en la estimación de las necesidades este componente de calidad se dé, se mire, se revise. Cuando hacemos la promoción del uso racional, igualmente, pues es obvio si tenemos que capacitar a la gente, tenemos que mirar que ellos cómo pueden hacer las cosas, cómo pueden revisar, cómo pueden decidir, cómo pueden tener un criterio para saber frente a la calidad y en cosas que se vean, en cosas que son sencillas y simples, detectarlos, cómo pueden ayudar a mirar a esa calidad en la promoción. Y eso lo hace simplemente si el profesional, el asistente, el auxiliar, o sea, quien está ahí al frente, pues le hemos enseñado, lo hemos hecho, lo hemos capacitado. Si además le hemos dado la competencia necesaria para que él tenga la menor posibilidad de cometer errores al utilizar un medicamento. No solo que, y sobre todo, por ejemplo, que él tenga conceptos claros sobre cuándo puede un medicamento estar alterado, que él tenga la actitud y tenga la disciplina necesaria para siempre leer la etiqueta antes de entregarlo, porque tenemos y nos contamos miles y miles de casos en que una etiqueta, un producto equivocado porque son simplemente parecidos, porque tienen los mismos logos, porque tienen el mismo color, entonces se han confundido y nos ha llevado a situaciones muy complejas. En las adquisiciones igualmente hay que mirar que tenemos el perfil de eficacia, seguridad y calidad. Esos tres elementos son indiscutibles, son parte de lo que nosotros tenemos que trabajar, porque esos son componentes importantes de la política y del medicamento mismo, que es el elemento del medicamento. En la política farmacéutica, el medicamento es un instrumento, es el que orquesta realmente el proceso. Entonces, si usted tiene medicamentos que no cumplen con requisitos, por no llamarlos de sin calidad, entonces no va a lograr los propósitos de su política, no va a lograr el cubrimiento hacia la población, no va a lograr la eficacia. Entonces, eso es importante, que la calidad en la adquisición sea un componente. Igualmente tenemos que mirar la calificación de proveedores, porque de esta manera nosotros podemos conocer, profundizar sobre sus métodos de producción y control. Es importante entonces que nosotros tengamos un programa para calificar proveedores, y en esos programas pues los vamos a definir por algunos parámetros que sean racionales también dentro de lo que tenemos y de los recursos que posee la institución o que posee, digamos, el país, y la capacidad para realizar el control de calidad. Entonces, ahí cuando nosotros hablamos de esto, pues decimos, bueno, entonces habrá que tener muchos laboratorios de control de calidad. No, estamos hablando de la racionalidad, y la racionalidad en el listado, la racionalidad en las adquisiciones, total que
pues el laboratorio, habrá que tener un laboratorio como existen ahora en todos los países, ustedes mismos tienen un buen laboratorio, pero sí que ese laboratorio cumpla mínimamente con los requisitos de buenas prácticas de laboratorio, porque eso nos genera confianza. Cuando un laboratorio cumple con requisitos de buenas prácticas de laboratorio, se ahorra mucho tiempo porque realmente no hay reprocesos, simplemente hace su duplicado y con el duplicado entrega el resultado, como estamos hablando de que tiene métodos validados, de que tiene gente competente, de que ha sido capacitado, de que puede simplemente tener un control completo sobre el resultado analítico y es un resultado confiable, pues no habrá que repetir. Esto es disminución de costos y esto es disminución en tiempo. Entonces, eso es muy importante, ese trabajo. Ahora, cuando tenemos una buena calificación de proveedor y es un proveedor que tiene buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, que es confiable, que hemos calificado y que nosotros estamos seguros de él, pues también igualmente nosotros vamos a tener confianza y seguramente que serán controles aleatorios, no será todos y cada uno de los productos. Esto es importantísimo dentro de este proceso de calidad. Siempre habrá dentro de estas herramientas manera de controlar, de vigilar, de estar atentos, pero a su vez economizar, o sea, a su vez manejar el recurso. Y en la calidad, en el almacenamiento y distribución de medicamentos, pues es muy importante que nosotros revisemos qué es lo que está haciendo y que haya una política clara, una política del país sobre qué se va a manejar aquí y cómo se van a manejar. Entonces, yo les traigo aquí dos cositas importantes, como es revisar cuáles son los factores intrínsecos, o sea, aquellos que están ligados a la formulación y al principio activo. Factores intrínsecos que nos los dan los estudios de estabilidad y que nosotros podemos tener acceso a ellos cuando estamos haciendo la calificación de un proveedor. Y factores que nos van a decir cómo tenemos que contenerlo, cómo tenemos que manejarlo, cómo hay que almacenarlo. Y los factores extrínsecos que están relacionados con las condiciones ambientales, que son las que nosotros realmente tenemos que controlar, como son a qué temperatura los estamos almacenando, cuál es la humedad relativa, si están protegidos del polvo, si están protegidos de los roedores, si están protegidos de los insectos. ¿Cómo los estamos almacenando? Almacenando en nuestro almacén o en estantería, de tal manera que nosotros podamos utilizar que los primeros productos que nos llegan sean los primeros que entregamos o los primeros que tienen un vencimiento más cercano sean los primeros que entregamos, lo que conocemos en BPM como el sistema FIFO o el sistema FEFO. Pero entonces eso es muy importante que dentro de este componente de calidad en el almacenamiento y distribución de los medicamentos tengamos en cuenta esto. Y en la distribución también es necesario que se tengan programas, proyectos, resoluciones, controles sobre el transporte de los que no afecten la calidad de los medicamentos ni la estabilidad del medicamento. Y nosotros tenemos acá, como les decía, normas al respecto. No se puede transportar medicamentos con otros productos. El transporte de medicamentos es únicamente para medicamentos. Los transportadores tienen que tener un sistema de control de humedad y temperatura, de tal manera que cuando llegan al lugar, el que recibe puede revisar ese barrido durante todo el transporte y puede saber cuál fue la temperatura media, cuál fue la más alta, cuál fue la más baja, y de esta manera puede empezar a decidir si realmente la calidad en el almacén, en la distribución se dio o no se dio. Tenemos circunstancias especiales de medicamentos más lábiles en los cuales el conductor o el transportador, si se vara, si tiene algún problema bueno, ahorita podemos hablar de bloqueos que hemos tenido, él tiene que avisar cuánto tiempo permanece parado antes de continuar el viaje,
y cuál han sido la temperatura y los cambios que se han sucedido durante ese tiempo para que el vendedor, el fabricante, pueda tomar decisiones certeras sobre si todavía ese producto puede ser almacenado o si tienen que hacer devoluciones. O sea que eso es muy importante y la inquietud que tenía el compañero es muy importante y es necesario tenerla en cuenta. Y la calidad y las relaciones con el sistema educativo es también, ¿no es cierto? Hay que tener el mayor número de posible de personas que trabajan en el área de salud capacitados frente a lo que significa la recepción del medicamento, la conservación de los productos, porque igualmente los almacenes de los estados, los almacenes nosotros del Seguro Social o de las entidades que compran en forma centralizada, pues tienen que tener unas condiciones de almacenamiento adecuadas, y si no, esa parte no funciona, y usted por más política que tenga, se pierde el sentido. Por eso es importante que estas cosas se consideren dentro del proceso, que todas las personas que están encargadas en las clínicas sobre el manejo, sobre todo ahora que utilizamos dosis unitarias, estén capacitadas sobre el manejo de lo que les queda, o cómo la distribuyen, o cómo la almacenan. O sea, eso es un proceso de capacitación, de entrenamiento, de generar competencias en los despachadores, y esto también es un programa de normalización que va involucrado dentro de todo esto inmerso dentro de toda esta política, lo que tenemos que hacer para que este componente de calidad logre unificar los criterios de calidad en la aceptación o en el rechazo de los insumos que compra la institución. Esto nos lleva a que hay que tener un programa de calidad, y entonces un poco para resumir, antes de la compra, pues realizar tareas de calificación de instalaciones físicas, equipos utilizados, documentos, registros, control de calidad, en CITES BPM para buenas prácticas de manufactura, BPA para las buenas prácticas de almacenamiento, BPD para las buenas prácticas de distribución. O sea, tenemos que tener el mundo global ahí dentro de todo lo que es ese proceso en la cadena. O sea, cómo va esa cadena para que realmente nosotros podamos tener un control completo, conjunto, y que nos incluya todos los procesos. En la recepción tenemos que instaurar inspección por atributos. Nosotros a veces pensamos, no, todo se va para el laboratorio de control, todo se va para el laboratorio de control. No, también hay cosas, como les decía, si tenemos un fabricante que tiene buenas prácticas de manufactura, pues nosotros vamos a tener podemos tener algunas cosas sobre los atributos, o sea, la etiqueta, las fechas de vencimiento, las fechas de fabricación, podemos revisar el estado en que llegan, cuánto tiempo se demoró en el transporte. O sea, tenemos una serie de preguntas que nos podemos hacer, y con eso podemos ir definiendo algunos parámetros que nos van a ayudar a tomar decisiones con respecto a si este producto va o no va hacia el laboratorio. También tenemos que mirar si de pronto decimos, bueno, vamos a clasificar los defectos. Y entonces cuando clasificamos los defectos vamos a enumerarlos. ¿Qué defectos queremos nosotros? ¿Qué defectos no queremos tener en un producto? ¿Qué consideramos un defecto? Y todo lo que podamos ver, ¿no es cierto? Lo que podamos ver, y podemos hacer a veces inspección 100%. Por ejemplo, en el caso, yo recuerdo en mi época, cuando recibíamos gentamicina, había que hacer un muestreo 100% para mirar pelucitas, para mirar partículas. ¿Por qué? Porque pues era un proceso que a veces se daba con frecuencia, y se separaban las buenas de las malas, se devolvían las malas, y había pues convenios y todo de acuerdo al proceso. Cuando no hacemos una inspección 100%, pues tenemos que mirar lo que son las salas de muestreo con los niveles aceptables de calidad. Y para eso desarrollamos, todavía existe y está todavía en la norma, no ha sido eliminado, lo que es
el decreto, la norma sobre cómo hacemos los niveles aceptables de calidad para los defectos mayores, para los defectos menores, para los defectos críticos y cómo se clasificaron. Y entonces ya participamos en capacitación y entrenamiento a las personas que hacen esa inspección en la recepción. Y ya de ahí, pues uno va depurando para tomar y mirar qué productos van para ensayos de laboratorio, físicos, microbiológicos o físico-químicos, y todo pues mirar según los recursos que nosotros tengamos disponibles. Pero igualmente, esto es un programa de calidad que debe tener la política de calidad dentro de su componente de calidad para poder manejar el proceso y así, por ejemplo, poder mirar cuál va a ser, qué más tenemos que hacer. Un inventario de las empresas que tengan BPM y BPL, mirar cuáles son las normativas nacionales que existen para que van a apoyar esta política, mirar cuál es el programa de vigilancia de calidad de los medicamentos. El INVIMA, pues que es lo que yo conozco, y por eso pongo el ejemplo, tiene un programa anual y se llama Conozcamos la Calidad, y es importante porque él hace un muestreo aleatorio en el año, y de ese muestreo aleatorio en el laboratorio de INVIMA, pues hacen unas verificaciones y ahí tienen inclusive muchos resultados que les dan negativos y estos resultados negativos, pues muchas veces son por almacenamiento. Muchísimas veces se atribuye al almacenamiento y otras veces al productor. Pero tenemos muchos por almacenamiento, mal almacenamiento y distribución. Pero igual estos programas son muy importantes. Para el año, como les decía, para el año 90, más o menos, en esa década entre el 80 y el 90, la década del 80 hasta el 93, teníamos unos rechazos como del 90%. Hoy, para el 2003, que fue el último dato que tengo, el rechazo fue del 3%, o sea que estos programas hicieron el efecto, lo hicieron, y muy bueno, ¿no es cierto? Son resultados positivos que animan y entusiasman a otras entidades regulatorias para hacer estos programas. Y, por supuesto, si nosotros queremos confiar en los resultados del laboratorio, pues tenemos que desarrollar el plan de certificación y acreditación de la red de laboratorios para el control de calidad y también los laboratorios particulares, los laboratorios privados. Nosotros en Colombia, pues nos acogimos de una porque es era lo adecuado realmente a la aplicación de las BPL de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos en el informe 44, tenemos las buenas prácticas de laboratorio para ensayos físico-químicos, y en el informe 45, que es 2011, el de buenas prácticas de laboratorio para los laboratorios de microbiología. O sea que esto es muy importante. Nosotros hemos aprovechado realmente, como muchos países, todo lo que la Organización Mundial ha tenido para bien a darnos, y que ha sido realmente muy bueno y ha tenido un gran impacto realmente en lo que es el componente de calidad. Bueno, ahora para terminar estos 5 minuticos que me quedan, la calidad como un componente farmacéutico también significa que nosotros tenemos que mirar costos y mirar cuáles son los costos reales de la calidad. Nosotros decimos, no, es que un ensayo de laboratorio cuesta mucho. No, un ensayo de laboratorio no cuesta mucho. Un ensayo tiene un valor y un costo, pero realmente lo que vale, lo que cuesta como componente de calidad son los rechazos que nosotros tenemos de un medicamento que no produce la eficacia, un medicamento que está inestable, un medicamento que hay que devolver, un reproceso. Entonces eso significa que tenemos desabastecimiento, que no podemos entregar los medicamentos a tiempo, entonces no estamos cumpliendo con la política de la entrega de medicamentos. Si tenemos ineficiencia
o ineficacia, pues igualmente no vamos a cumplir con los objetivos. Entonces, eso realmente es un costo que es muy, muy grande, y ese es el costo de calidad. El costo de la no calidad es realmente lo que cuesta. Lo otro que hacemos nosotros, que llamamos calidad y componentes y todo, son inversiones, una inversión para asegurar que el producto va bien. Igualmente, pues nosotros tenemos que mirar que la empresa, también se lo decimos a la empresa privada, con sus costos de calidad no es hacer ensayos, sus costos de calidad no es tener un proceso controlado, porque hoy ya no hablamos nosotros de control de calidad en el producto final, no, ni mucho menos. La calidad se construye durante todo el proceso productivo, entonces hay que empezar desde la formulación, la entrega de los materiales, el manejo de materiales, y vamos teniendo controles durante todo ese proceso. Entonces, ahí es donde nosotros realmente eso estamos invirtiendo, no estamos gastando, estamos invirtiendo, porque nos cuesta mucho más un reproceso, pérdida de materiales, pérdida de mano de obra, pérdida de imagen, o sea, se pierde la imagen de un laboratorio, pérdida en la oportunidad de entrega de medicamentos, pérdida en la oportunidad de dar un buen servicio. Entonces es importante que nosotros miremos cuáles son nuestros costos reales de la calidad, para que así podamos mirar bien. Entonces, todas estas cosas que les conté aquí, les doy la referencia porque es parte de lo que trabajamos en esa época, de lo que fueron documentos que están como a disposición de OMS, la calidad del factor determinante de los medicamentos, en un curso que hicimos de buenas prácticas de manufactura vigentes, y se publicaron, la calidad total y la calidad de los medicamentos esenciales, y todos estos otros elementos que podemos tener. En todo caso, muchísimas gracias, y ya estamos entonces listos para las preguntas. Muchísimas gracias, doctora Rosalba, por esta disertación de hoy con el tema de calidad. Y vamos a proceder entonces al periodo de preguntas que tenemos acá. Bueno, ya Rosalba se refirió al comentario que hace nuestro colega, el doctor Carlos Calderón, que él dice que es indudable que se hacen esfuerzos importantes en el tema de aseguramiento de la calidad, pero concentrados en los laboratorios productores y sus proveedores de materias primas, las bodegas de distribución y las farmacias. Queda un área donde nadie interviene, y es la vigilancia y aseguramiento de la transferencia de medicamentos desde las distribuidoras a las farmacias en áreas rurales, donde no hay ni auditoría, ni registro, ni certificación obligada de las empresas y las condiciones en las que se realiza esta transferencia. En Costa Rica, inclusive, se utilizan encomiendas en los autobuses de transporte regular de pasajeros y consolidación con carga no diferenciada. Esto echa por la borda los esfuerzos de aseguramiento en los otros niveles. ¿Existen avances en Latinoamérica en esta dirección? Y la otra pregunta que está directamente relacionada es, ¿cuáles son las exigencias para el transporte de medicamentos entre las distribuidoras y las farmacias? ¿Quién certifica y audita? Le dejo la pregunta para que los dos nos contesten. Doctor Deseo. Sim, Rosalba. Bom, Carlos, todos os países aqui na América Latina têm características que são muito desafiadoras, como eu disse. Você tem grandes centros urbanos com características muito próprias, onde a presença dessas decisões tomadas no campo da regulação são muito mais percebidas. Aqui no Brasil, nós temos uma norma de boas práticas de armazenamento e transporte. Há regras para que qualquer empresa farmacêutica possa obter as licenças. Ele precisa informar a autoridade reguladora quem é responsável por fazer o transporte dos produtos acabados.
E essa possibilidade envolve apenas as empresas autorizadas para tanto. Então, as transportadoras que transportam medicamentos, elas precisam obter suas licenças, demonstrarem que cumprem os requisitos de boas práticas de transporte com veículos que têm características capazes de preservar os aspectos físico-químicos e microbiológicos dos medicamentos. E claro que no campo formal, entre as capitais dos estados e as situações que nós vivemos, principalmente no sul do país, no sudeste do país, ou entre as capitais dos estados, isso é muito mais aplicável. Eu não saberia dizer para você, mas certamente a resposta é sim, qual é o grau de cumprimento dessas exigências quando nós falamos do transporte de medicamentos nas comunidades ribeirinhas do norte do Brasil, na área ou na região amazônica, que é comum à própria Colômbia, e que muitas vezes você depende de um transporte que demora 2, 3 dias de um grande centro para uma comunidade mais afastada. E nesse ambiente, é muito mais desafiador. Aqui no Brasil, o que se avançou em relação a isso é preparar as autoridades sanitárias locais para que elas tenham condições de exercer, por meio das equipes de atenção primária, inclusive, algum controle sobre essa atividade. Mas, de fato, isso é muito desafiador. Eu acredito que os países que conseguem organizar os seus sistemas de saúde no sentido de colocar a estrutura pública intervindo nesse processo, olhando mais profundamente para como ele funciona, sejam mais eficientes em fazer esse controle. Mas eu não conheço registros documentados de experiências que demonstrem que a prática A, B ou C é uma prática que pode ser mais confiável do que as práticas C, D e E. Eu, particularmente, não tive contato ao longo dos últimos tempos com estudos ou informações que nos mostrem experiências voltadas a essas realidades mais particulares de determinadas regiões e que tenham sido efetivas. Não sei se a doutora Rosalba tem alguma informação a respeito disso. Doctor, está con el micrófono apagado, Rosalba. Gracias, de verdad. Tenemos nosotros una experiencia muy, muy interesante que nos dio la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Dentro de este proceso que se dio en Colombia, también por la década del 90 al 2000, especialmente en la década del 90, pues teníamos el mismo problema que el doctor Calderón nos habla, ese problema en las áreas rurales fundamentalmente, que a pesar de que se estaba manejando las prácticas de distribución, eso no se lograba controlar. Entonces aquí en Antioquia aparece lo que se llama la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Es una entidad todavía muy fuerte, entonces ella hace una compra centralizada. Eso ayudó a mejorar los precios y a mejorar también la distribución, y además se encargaron de la distribución. Entonces ahí ellos podían ir de pueblo en pueblo llevando esos medicamentos a los hospitales de una manera muy segura, muy segura. No así con la empresa privada, ¿no? La farmacia privada, pues sí tenemos todavía algunas dificultades en la parte rural. Ellos, sobre todo en la parte rural, porque en los pueblos más grandes no. Los pueblos más grandes tienen la norma, los vigilan, los controlan. Bueno, en la parte rural sí es muy difícil. Ahí se pierde, yo creo que mucha calidad, y se pierde el medicamento realmente por la parte del almacenamiento en forma inadecuada. Muchas
Gracias, doctores. La otra pregunta dice, ¿qué podemos hacer en la industria farmacéutica o qué pueden hacer las agencias reguladoras para darle un mayor papel protagónico al diseño del medicamento y que de esta manera podamos valernos menos de solo un sencillo análisis fisicoquímico y microbiológico a unas cuantas muestras del producto terminado para dar un veredicto de si liberar o no un lote? Bueno, a ver, hay que mirar que esa parte del diseño, pues digamos que el Estado no está en condiciones de mirar esa parte y reglamentar el diseño como tal, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos dentro frente al diseño? Tenemos aquellas pruebas que son indicadoras de alguna disponibilidad. Entonces decimos, bueno, en las tabletas la biodisponibilidad, la disolución es una prueba de una indicadora, es decir, si hay una disolución, tenemos una alta probabilidad de llegar el medicamento al usuario y a la circulación sanguínea y producir el efecto, una alta probabilidad. Revisar, por ejemplo, qué más se puede hacer, la parte de la equivalencia, los que son los bioequivalentes. Entonces también ahí se trabaja sobre eso y eso es parte de lo que ayuda a manejar y a creer en ese proceso. Ahora, las buenas prácticas de manufactura, es indiscutible que eso le va a ayudar porque es un proceso que va integrado desde el diseño hasta la entrega del medicamento y esa integración hace que usted durante todo el proceso productivo tenga controles, porque no es que ya no estamos hablando del control del producto terminado, estamos hablando del control desde el diseño mismo y ahí nos aparece lo que es la validación del proceso, la calificación de los equipos, la calibración de los de medición, los métodos analíticos validados, y todo esto hace que estos controles sumados uno con otro, nos lleve a la conclusión de que el producto que sale, todo ese montón de productos van a estar bien y que la inferencia va a ser sobre un muestreo que tiene que ser programado, que tiene que ser aleatorio, pero que nos va a llevar con cierta certeza y con mucha seguridad de que si ese producto, esa muestra es representativa de todo ese lote y si cumple, pues va a cumplir el resto. Pero por eso es importante lo que hablamos de mirar esos registros en la inspección. Ahora en la inspección se da sobre registros, sobre mirar qué es lo que tiene. Buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, son parte fundamental de este proceso. Le dejo el resto al doctor. Não, só uma complementação que o que você falou, Rosalba, é bem importante, mas eu complementaria com duas questões. Uma que envolve a matéria-prima, a fonte do insumo farmacêutico ativo. É fundamental que a indústria e as autoridades reguladoras tenham a preocupação devida em relação ao insumo. Ele cumpre um papel vital, fundamental, e é a essência do medicamento. Então, você fazer um processo adequado de qualificação do fornecedor, você desenvolver as suas formulações a partir de insumos que consigam ser perenes, fontes que você consegue acessar permanentemente, e compreender que a mudança desses fornecedores dos insumos farmacêuticos ativos vão implicar em revalidar todo o processo fabril posterior, é fundamental de que a indústria reconheça que as autoridades reguladoras, ao olharem para os insumos farmacêuticos ativos, exigirem os DMFs robustos e que demonstrem todas as características dessa substância, é algo central para que você fique mais seguro em relação ao resultado final do produto.
outro aspecto que as empresas e as agências têm trabalhado no que se refere à questão microbiológica são os processos de validação paramétrica, que são processos onde, a partir da validação do processo fabril, você consegue manter um padrão provável e aceitável que te permite prever os resultados futuros em relação ao controle de contaminação microbiológica. Então, há sim vários caminhos, eu só estou expandindo um pouco para trás a questão do insumo farmacêutico, que tem um papel importante, e olhando para essa experiência no que se refere à liberação paramétrica como algo que tem ensinado muito às empresas e que alivia um pouco a carga do teste lote a lote para a liberação, no caso dos testes microbiológicos. Gracias a ambos por las respuestas. No hay ninguna pregunta más en el chat. Yo quisiera pues cerrar este webinar indicando que con la participación de los dos colegas, tanto el doctor Barbano de Brasil como la doctora Alzate de Colombia, hemos podido pues rescatar algunos aspectos importantes en el tema del aseguramiento de calidad, como el fortalecimiento de las estructuras de vigilancia surgen precisamente, el fortalecimiento de la regulación precisamente por los problemas de calidad de los medicamentos, como también ese fortalecimiento de las estructuras de las agencias regulatorias, pues implican, o sea, qué aspectos importantes se han tomado en cuenta para aumentar esa calidad reguladora que explicó el doctor Barbano con respecto a Anvisa. Cómo es importante el involucramiento de los diferentes actores involucrados, ¿verdad? En estos procesos, llámese industria farmacéutica, llámese colegios profesionales, universidades, o sea, la parte académica, la parte de investigación vital para apoyar a las autoridades reguladoras. Esas alianzas con las universidades, por ejemplo. Se rescata, y pues así lo teníamos pues conceptuado, como el componente de calidad es un pilar fundamental de la política farmacéutica. Cómo se hace, en el caso de la doctora Alzate lo explicó sumamente bien, o sea, esa calidad en todas las fases, en todos los procesos, ¿verdad?, del medicamento. Y realmente, ¿qué aspectos considerar, verdad? O sea, para ese fortalecimiento y esto como un componente importante de la política farmacéutica, considerando realmente cuáles son los costos, como lo explicó la doctora Alzate, ¿verdad? Los costos reales de la calidad. E importante resaltar también en el caso de Anvisa, pues esa articulación del Sistema Nacional de Vigilancia, ¿verdad? Que hace pues ese funcionamiento de esta agencia reguladora, o sea, como una de las agencias reguladoras, pues ejemplo, ¿verdad? Para nuestros países. No me queda más que agradecerles muchísimo al doctor Barbano y doctora Alzate. Sí, Salva. Sí, Lidia, hay una pregunta en el chat. Perdón, hay una pregunta en el chat. En el chat pregunta. Tras la entrada en vigencia de la política, ¿cuál ha sido la respuesta de la industria farmacéutica nacional en materia de acreditación? Por ejemplo, ¿aumentó el interés en acreditarse en estándares como buenas prácticas de laboratorio o estándares ISO en materia de control de calidad? Sí, yo creo que fue muy importante para la industria farmacéutica en la parte de la política y la entrada en vigencia de lo que fue el proceso de buenas prácticas de laboratorio.
Sí, primero pues obviamente por decreto, a partir del 2015. En el 2013 salió el decreto y fueron 2 años al 2015. Entonces los laboratorios de la empresa farmacéutica tenían que estar certificados por el INVIMA, certificados porque no son acreditados, sino certificados por el INVIMA en lo que son buenas prácticas de laboratorio. Esa parte de la certificación del INVIMA, el modelo fue las BPL de OMS, que son frente a la ISO 17025, van paralelas, o sea, no se contradicen, es un poco más exigente las BPL en cuanto al manejo de edificaciones, sobre todo en la parte de microbiología, en manejo de la competencia del personal, o sea, pero no se contradicen. La ISO 17025 y BPL son paralelas. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Lo que cambió es laboratorios que están tercerizando. Los que tercerizan no pueden tercerizar si no están certificados por el INVIMA. El INVIMA tiene que hacer un proceso de certificación de BPL para que sus ensayos sean reconocidos por la entidad sanitaria. Y si no, el INVIMA no los reconoce y no los puede avalar. Entonces, esa es una parte. Y las empresas, a su vez, tienen que cumplir con los requisitos de BPL y pueden tener 2 opciones. O les hacen la certificación individual como BPL en un momento dado, o les hacen la certificación como BPL durante las BPM. O sea, tienen 2 tipos de inspectores. Tienen unos inspectores para BPM, inspectores para BPL. Igual pagan las dos certificaciones. ¿Ves? Y el INVIMA no acepta ningún resultado que no esté avalado por ellos en términos de lo que es en la certificación de la BPL. Si usted tiene ISO 17025, igual tiene que certificarlo y avalarlo con el INVIMA. No es una cosa distinta. O sea, usted está acreditado en 17025 en una ISO, eso le da mucho camino recorrido, pero mucho camino para certificar con INVIMA, pero tiene que certificar con INVIMA de todas maneras, ¿sí? Eso fue muy importante, a mí me parece que fue muy importante en Colombia. Teníamos muchos laboratorios tercerizando, muy piratas, no sé si podría decir así, pero yo digo que son piratas, no cumplían con requisitos, no hacían una cosa, o sea que fue muy importante esa reglamentación y esa decisión que tomó el gobierno frente a exigir esa certificación, y también fue muy sano adoptar una norma internacional como la de OMS, donde no hay ningún color político ni nada, sino que simplemente es algo normativo, es algo que es apolítica, como es la OMS, y que eso nos ayuda a mejorar y nos da muchos elementos. Entonces, a mí me parece que sí ha sido importante para los laboratorios que en el exterior, fabricantes que se van a certificar con INVIMA, tienen que certificar también BPL. O sea, ya no se certifica solamente las BPM, no es el capítulo de las BPM, control de calidad, que lo revisaban y listo, no, ahora lo hacen con una certificación individual. Bueno, muchísimas gracias, el doctor Rosalba. No sé si el doctor queria agregar algo a isso. Não tenho comentário adicional. Muito bem colocado pela doutora Rosalba. Bueno, no me queda más entonces que agradecerles a los dos. Muchísimas gracias realmente por estas excelentes presentaciones que hemos tenido. Agradecerles también a los participantes e invitarles pues al próximo webinar que tenemos, que precisamente vamos a ampliar un poco este concepto que mencionó ahora la doctora Rosalba del tema de terceros autorizados. Buenas noches a todos y muchísimas gracias, doctor Barbano, doctor Alzate, doctor Moreto. Un gusto tenerlos. Gracias pues al doctor Rodríguez y a la doctora Lorena Quiroz por el apoyo. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Muy obrigado. Aquí estamos.
Chao, chao, chao. Un abrazo a chao. todos. Chao. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.